Buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por este nuevo miércoles que podemos estar juntos en este tiempo separado para la oración y también para el estudio de la palabra de Dios como congregación. Antes de continuar, vamos a pedir a Dios que bendiga lo que en esta tarde podremos ver en su palabra. Bendito Dios, querido Padre, te damos gracias por este momento que ahora tenemos. Al abrir la palabra tuya queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a tomar ejemplo de aquellos hombres y mujeres que realmente fueron fieles, fueron perseverantes en su vida de fe, para que nosotros también podamos vivir de la misma manera. Señor, ayúdanos en esta tarde a través de tu palabra a poder comprenderla, pero también, como siempre lo decimos, a poder vivirla y compartirla. Gracias, nuestro Dios, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, estuve pensando que voy a ir intercalando entre algunos estudios bíblicos que iremos dando Dios mediante los días miércoles, con algunas pequeñas reflexiones sobre hombres y mujeres que figuran en la palabra de Dios y que a través de sus vidas nos pueden enseñar grandes lecciones. Y en el día de hoy vamos a tomar uno de esos personajes que nos muestra la palabra de Dios y que nosotros lo conocemos como Felipe. Quiero aclarar que en la Biblia figuran varios Felipes, pero referidos a aquellos que realmente siguieron al Señor Jesucristo y siguieron el camino de fe, encontramos dos básicamente. Felipe, el discípulo, que junto con Andrés y Pedro eran de Betsaida en Galilea. Esto está en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 1 y 44, ahí lo pueden encontrar. Y también en el capítulo 12 y versículo 21, ¿no? Y la Biblia nos dice que Jesús llamó a Felipe, quien había sido discípulo de Juan el Bautista. Esto nos enseña la palabra de Dios. Y bueno, la Biblia nos enseña también que Felipe fue y encontró a Natanael y le habló de Jesús, y Natanael también se convirtió en un discípulo del Señor Jesucristo. Y hay muchos detalles biográficos de la vida de Felipe, y este es el discípulo del Señor Jesucristo. Pero yo quiero hablarles en esta tarde sobre el otro Felipe, el que nos habla básicamente el libro de Hechos, y que, como nos registra la Escritura en el capítulo 6 de Hechos, allí él es uno de los elegidos como diáconos. En ese momento, cuando la iglesia estaba creciendo y, como nos dice esa parte de la Escritura en el capítulo 6, se tuvo que seleccionar a estos hombres, estos 7 hombres, entre los cuales estaba Felipe, para que pudieran atender las necesidades básicamente de las viudas y otras necesidades que por supuesto allí se presentaban en una iglesia que estaba creciendo, que se estaba desarrollando. Y nosotros podemos encontrar en Felipe realmente el carácter de aquellos que realmente iban a ser elegidos como diáconos y que eran condición de parte de los apóstoles, y por supuesto venía de parte de Dios, las características que tenían que tener estos hombres, ¿no es cierto? Y nosotros, si vamos al capítulo 6 de Hechos, les invito a que busquen allí, capítulo 6 de Hechos, y fíjense, a partir del versículo 3 dice así la palabra de Dios: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, aquí figura este hombre de Dios, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, estos 7 hombres pasaron a ser los primeros 7 diáconos
de la iglesia en ese momento, y entre ellos estaba Felipe, por lo cual nosotros ya podemos entender cuál era la característica de este hombre, ¿no? Un hombre, un varón de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo, y también de sabiduría, para que ellos le encargaran el trabajo, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ver que este hombre de Dios, que había sido elegido para poder hacer una tarea que era realmente ardua e importante en ese momento, mientras los apóstoles se iban a dedicar más a la oración, al estudio de la Escritura, a poder llevar el Evangelio, estos diáconos debían ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es decir, llenos del conocimiento de la palabra de Dios y también de sabiduría para hacer este trabajo. Entonces nosotros a través de esto podemos encontrar que Felipe fue un siervo fiel, porque la condición para poder ser uno de aquellos servidores, recordemos que la palabra diácono significa servidor, entonces estos servidores, y en este caso Felipe, necesitaba ser un siervo fiel, que se convirtió en un evangelista posteriormente. El Señor seguramente lo dotó con ese don del evangelismo, y como vamos a ver ahora, él llevó la palabra de Dios en muchos lugares, ¿no es cierto? Felipe también era un hombre que conocía las Escrituras. Como decíamos antes, ser un hombre lleno del Espíritu Santo implica tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque es allí donde se revela el carácter de Cristo y es la obra del Espíritu Santo que hace sobre nosotros, ¿no es cierto? Él, como vamos a ver también ahora en el capítulo 8, escuchó el llamado del Señor, fue obediente, aunque estaba cómodo en Samaria, y no solamente Felipe obedeció el llamado del Señor, sino que se esforzó, porque, como vamos a ver ahora, él tuvo que trasladarse a otro lugar y alcanzar allí a una sola persona. Así que les invito a que busquemos en el capítulo 8 y vamos a buscar allí un poco más de la historia de Felipe. Dice la palabra de Dios en Hechos 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Recordemos que esta dispersión se produjo cuando comenzó la persecución sobre los cristianos en Jerusalén, y entonces ellos se fueron yendo a distintos lugares, y en este caso, dice la palabra de Dios que ellos fueron esparcidos, pero a donde ellos iban predicaban la palabra de Dios, es decir, anunciaban el Evangelio. Entonces, dice el versículo 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El Señor utilizó a este hermano en Cristo nuestro, a este hombre de fe, este hombre de Dios, Felipe, no solamente como un servidor en ese tiempo, en la iglesia primitiva, sino que también lo utilizó con el don de evangelizar y de llevar la palabra a otros, en este caso en el lugar donde él estuvo yendo, ¿no es cierto? Al ser perseguido, él tuvo que ir a otro lugar, y en este caso nos dice la palabra de Dios en este versículo 5, que él fue a Samaria, donde predicaba el Evangelio, donde había muchas conversiones a Cristo. Muchas personas escuchaban atentamente el mensaje de Felipe y podían conocer al Señor. Pero dice el versículo 26 del capítulo 8 de Hechos, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu
con mayúsculas hasta acá, es decir, el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo en el Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué hermosa historia de salvación que encontramos en este capítulo 8, y realmente qué importante la tarea de un hombre dispuesto, un hombre fiel, como vimos antes, un hombre obediente, porque él estaba cómodo en Samaria. Sin embargo, dice acá la palabra de Dios que un ángel le dijo que se levantara y que se fuera por un camino, y tenía que ir encima por un lugar desierto, mis hermanos, con lo que implicaba eso, los peligros, los problemas que podría encontrar allí, ya que no había tránsito prácticamente. Sin embargo, él obedeció lo que el Espíritu Santo le dijo, y él fue un instrumento de salvación. ¿Y qué sacamos de todo esto, mis hermanos? Que para ser usados efectivamente en el reino de Dios necesitamos ser fieles, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, tener un buen testimonio, pedir sabiduría del Señor, prepararnos en la palabra de Dios, estar atento al llamado del Señor. Podemos estar siendo efectivos en nuestra misión, pero podemos ser guiados a otro lugar. En ocasiones, el ser perseguido puede ser el puente para que Dios nos use para bendecir a otros. Evidentemente, la persecución que hubo sobre los cristianos en Jerusalén, y que hizo que muchos se dispersaran por distintos lugares, ciudades, aldeas, pueblos, permitió que estos mismos hombres y mujeres pudieran llevar el evangelio a otras personas que de otra manera no lo hubieran escuchado. Entonces, es importante todas estas características de un hombre dócil a la voz del Señor y obediente a lo que el Señor le mandaba. Ahora, Dios habla a este etíope por medio de su palabra. Qué importante es esto también, ¿no es cierto? El etíope era un hombre con privilegios desde el punto de vista de los de Etiopía, pero al fin y al cabo era un esclavo, y encima nos dice la palabra que era eunuco, es decir, que era un siervo de la reina, ¿no es cierto? Ahora, era un hombre necesitado en su interior y en busca de la verdad y de algo que llenara el vacío de su vida. Estaba a punto ahora de encontrar esa verdad, ¿no? Y Dios en su soberana voluntad, mis amados hermanos, por medio de su palabra, despierta esa inquietud. Qué buena es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo conozco algunos hermanos que en algún momento fueron amigos de joven, porque yo alguna vez fui joven también, mis hermanos, y en el caso particular de uno de ellos, que recuerdo que él contó el testimonio de que él se convirtió leyendo la palabra de Dios. Nadie le había hablado de Cristo, él no conocía lo que era una iglesia evangélica, y él llegó a conocer al Señor a través de la palabra. Directamente Dios le habló por su palabra y llegó a tener él un encuentro personal con el Señor Jesucristo a través de la Biblia. Es maravilloso cómo Dios puede obrar, y la palabra de Dios es el vehículo que utiliza muchas veces para que las personas puedan conocer a Dios. Por supuesto,
Dios también utiliza a nuestras propias vidas como testimonio, como vehículos también para poder llevar a otros la claridad, porque como dice este pasaje, Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dice, bueno, si no hay nadie que me lo explique, no lo entiendo. Y es importante todo lo que estamos diciendo, porque para poder nosotros hablarles a otro de Cristo, también nosotros lo tenemos que entender. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios, de pedir sabiduría a Dios, entendimiento, conocimiento de sus verdades. Y eso es muy necesario para todos nosotros. Y no solamente Dios llamó a este etíope por medio de la palabra de Dios, sino que Dios llamó a Felipe personalmente para que predicara la palabra de Dios. Es decir, nosotros vemos en el versículo 26 que un ángel le habló a Felipe y le dijo, bueno, tenés que levantarte y tenés que ir por tal camino y allí te vas a encontrar, o como después el Espíritu Santo le reveló, se encontraría con un carro donde iba este etíope, ¿no es cierto? Ahora, gracias a Felipe, tiempo atrás los apóstoles pudieron dedicarse a la oración y al estudio de la palabra, y ahora los gentiles, como en este caso un etíope, tenían la oportunidad de conocer el Evangelio. Esto es realmente muy extraordinario, mis hermanos, muy bueno, de cómo Dios obra, cómo Dios tiene en ese tablero de ajedrez el movimiento de las piezas en el preciso momento, en el lugar correcto, donde poder llevar adelante su plan, ¿no es cierto? Y en este caso nosotros lo vemos en este ejemplo de Hechos capítulo 8. Ahora Dios también habla al etíope y a Felipe, ¿no es cierto? Porque dice, cuando Dios habla, su palabra es como una espada de dos filos, penetra y además corta hacia dos lados. El Espíritu de Dios le habló a Felipe para que se acercara al carro de este etíope, y Felipe no solo obedeció, sino que se esforzó porque seguramente tuvo que alcanzar ese carro que estaba pasando, ¿no es cierto? Y esto me enseña y nos enseña que la predicación del Evangelio involucra esfuerzo, hermanos. Involucra esfuerzos. Está bien que hoy estamos utilizando medios electrónicos y todos estamos cómodos desde nuestras casas, algunos compartiendo la verdad, otros siendo parte de los oyentes de esta verdad, pero la predicación de la palabra de Dios involucra esfuerzo. Y esto tenemos que entenderlo todos, mis hermanos, empezando por mí. Y finalmente, quiero terminar con esto. Felipe captó la necesidad de este funcionario, ¿no? Dice el versículo 31, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y acá nosotros vemos que el pasaje de referencia que leía este etíope era de Isaías, ¿no? Y está justamente aquí en los versículos 32 y 33 un resumen de lo que este etíope tenía en sus dudas, ¿no es cierto? Entonces Felipe presentó el plan de salvación y algo precioso sucedió en este etíope. Aceptó a Jesucristo como su Salvador personal y su Señor. Y esta es la obra de Dios. El etíope tuvo la certeza de su salvación, pero este hombre fue un poco más allá y quería ser bautizado. Inmediatamente, ¿no? Encontraron un agua en un paso por donde iba el carro y entonces él mismo comprendió inmediatamente que no solamente era importante creer en el Señor Jesucristo, sino también tomar el paso de fe de bautizarse como testimonio, ¿no es cierto? Y entonces él mismo dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bueno, ahí fue bautizado en ese lugar, ¿no? Es importante porque este etíope reconocía la autoridad de Felipe, sabía que esta era una oportunidad propicia, mis hermanos. Entonces es ahí donde él mismo le dice a Felipe, ¿no es cierto? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado, ¿no es cierto? Y bueno, a veces, lógicamente, la respuesta de Felipe lo agarró seguramente de sorpresa esta pregunta porque, bueno,
Felipe también necesitaba estar seguro que este hombre había comprendido y que realmente quería entregar su vida a Cristo, como un nuevo integrante de la familia de la fe, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces Felipe le dice, mirá, si crees de todo corazón, podés. Y entonces este hombre, ante el requerimiento de Felipe, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Extraordinario final para esta historia maravillosa de Hechos 8. Mis hermanos, qué bueno es ver la historia en la palabra de Dios de hombres y mujeres entregados a Dios, dispuestos al sacrificio, dispuestos al servicio. Este hombre empezó como un diácono en la iglesia primitiva, donde fue usado por el Señor para servir en la atención de muchas viudas y seguramente de muchas otras necesidades. Y Dios en un momento lo llamó a que fuera un evangelista que como dice la palabra en lo que hemos leído hace un instante, allí en Samaria, repercutía con gran poder su testimonio y sus palabras, y la gente creía en el Señor Jesucristo. Y más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, encontramos nuevamente a este hombre, Felipe, que es mencionado de nuevo ahora en Cesarea, ¿no es cierto?, donde dice la palabra de Dios que Pablo, Lucas y otros que estaban en viaje a Jerusalén pararon en la casa de este hombre, Felipe, que dice la palabra de Dios que tenía 4 hijas que también seguían el camino de la fe, ¿no? Es extraordinario cómo Dios bendijo la vida de Felipe, la vida de su familia, la vida de sus hijas, y esto producto de esa actitud de tener un buen testimonio, de entregarse plenamente al Espíritu Santo, conocer la Escritura, pedir sabiduría y servir en el momento que Dios lo quisiera, como lo hizo Felipe, y como también somos llamados todos nosotros. Que el Señor nos ayude a tomar este ejemplo como uno de los mejores ejemplos que podemos tomar en este tiempo en que muchos necesitan a Cristo en su vida. Que podamos ser personas fieles, mis hermanos. Que podamos verdaderamente conocer la Escritura, que escuchemos el llamado del Señor, que seamos obedientes y que estemos dispuestos a un esfuerzo que el Señor nos está pidiendo para poder servirle. Que así sea, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a reflexionar en esta palabra. Bendiciones en este día.